O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous U.S. only. El reino de Nuboria. En un rincón olvidado del vasto continente de Ilirie, existía un reino místico conocido como Nuboria, un lugar suspendido entre las nubes, donde los cielos y la tierra se fusionaban en una danza eterna de magia y misterio. Nuboria era un reino flotante, donde palacios de cristal y torres de plata se alzaban hacia el infinito. El aire era ligero y lleno de magia, y las criaturas que habitaban el reino, desde dragones alados hasta esfinges luminosas, eran guardianes de secretos antiguos. La historia comienza con una joven llamada Elara, una huérfana que vivía en la ciudad de Luminar, la capital de Nuboria. Desde pequeña, Elara había sido diferente a los demás. No tenía habilidades mágicas, lo que era un fenómeno raro en un reino donde todos los habitantes poseían algún tipo de don. Mientras que sus amigos podían controlar el viento, invocar criaturas elementales o curar heridas con solo un susurro, Elara no podía hacer nada más que soñar. Una noche, durante el festival del solsticio, una extraña tormenta oscura se desató sobre Nuboria. Los cielos se tornaron de un tono rojo sangre, y una figura oscura emergió de las nubes, el Rey de las Sombras, una antigua entidad que había sido derrotada hace siglos. Con su regreso, las nubes flotantes que mantenían a Nuboria en el aire comenzaron a desmoronarse, y el reino comenzó a caer lentamente hacia el mundo mortal. Desesperada por salvar su hogar y a su gente, Elara decidió emprender un viaje hacia el corazón del reino flotante, donde se encontraba el Templo de los Vientos, el único lugar capaz de restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Se decía que solo quien poseyera un don olvidado podría utilizar la magia del templo. Mientras caminaba por los caminos rotos de Nuboria, Elara descubrió que no estaba sola. En su viaje la acompañaron 3 extraños compañeros: Thorn, un guerrero cuyo cuerpo estaba cubierto por marcas mágicas que le otorgaban fuerza sobrehumana, pero que también lo condenaban a una existencia solitaria; Selene, una hechicera que controlaba las sombras y había huido del castigo por traicionar a la corte real; y Erien, un joven príncipe exiliado que había perdido su trono a manos del Rey de las Sombras. Juntos, Elara y sus nuevos amigos viajaron por los paisajes flotantes de Nuboria. Cruzaron puentes de cristal suspendidos sobre abismos infinitos, y exploraron bosques etéreos donde los árboles cantaban al ritmo del viento. Pero mientras avanzaban, el poder del Rey de las Sombras se hacía más presente. Sus seguidores, conocidos como los Hijos de la Oscuridad, comenzaron a atacar a los viajeros, y Elara se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con la caída de Nuboria. A lo largo de su viaje, Elara descubrió secretos olvidados de su propia sangre. Era descendiente directa de los primeros gobernantes de Nuboria,
aquellos que habían sellado al Rey de las Sombras en las profundidades del abismo eterno. A medida que se adentraba en las ruinas de antiguas ciudades flotantes, Elara comenzó a desbloquear poderes latentes en su interior, poderes que no dependían de la magia común, sino de una fuerza primordial relacionada con el viento y las estrellas. En el Templo de los Vientos, Elara se enfrentó a su prueba final, debía invocar la esencia del viento celestial, un poder capaz de restaurar el equilibrio de Nuboria. Sin embargo, la magia era peligrosa, y el Rey de las Sombras, al enterarse de la verdad de Elara, decidió enfrentarla en un último combate. La batalla se libró en los cielos, entre nubes oscuras y rayos brillantes, donde el futuro del reino pendía de un hilo. Cuando Elara finalmente despertó el poder ancestral de su linaje, una explosión de luz y energía recorrió todo el reino. La magia ancestral del viento restauró las nubes que mantenían a Nuboria flotando, y las sombras fueron selladas nuevamente en el abismo eterno. El Rey de las Sombras desapareció, y la paz regresó al reino. Sin embargo, Elara comprendió que su viaje no había sido solo para salvar Nuboria, sino también para descubrir su verdadero destino. La magia que había despertado en ella era solo un reflejo de su conexión con el mundo mismo. A partir de ese momento, Elara no solo sería la heroína que salvó su reino, sino la guardiana de un equilibrio cósmico que trascendía los cielos y la tierra. Nuboria, aunque restaurado, ya no sería el mismo. Las viejas leyendas hablaban de un nuevo ciclo, donde las nubes no solo serían el hogar de los humanos, sino también de otras criaturas mágicas que compartirían su existencia. Elara, ahora reina de las estrellas, observaba el reino desde la torre más alta del Palacio de Cristal, sabiendo que, aunque la oscuridad había sido derrotada, un nuevo capítulo en la historia de Nuboria estaba a punto de comenzar. Y así, Nuboria flotaba una vez más, suspendido en el aire, mientras nuevas aventuras y secretos aguardaban por ser descubiertos. Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haul away, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10/1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details. Con el retorno de la paz a Nuboria, Elara se dedicó a reconstruir su reino. Sin embargo, la tarea no era sencilla. Aunque las nubes que mantenían el reino flotante volvieron a su lugar, la magia que las sostenía estaba debilitada. Las energías cósmicas que Elara había liberado durante su enfrentamiento con el Rey de las Sombras aún fluían, pero eran inestables y difíciles de controlar. El reino necesitaba algo más que solo restaurar el orden, requería un nuevo propósito, una nueva visión que uniera a todas las criaturas mágicas que habitaban sus dominios. Para lograrlo, Elara convocó a los líderes de todas las especies de Nuboria, los dragones del viento, las esfinges de la luz, las auras celestiales, e incluso los seres más pequeños como las hadas que habitaban los jardines flotantes. Durante la gran asamblea, Elara les propuso un plan audaz: restaurar los viejos vínculos entre los cielos y la tierra, unificando tanto los reinos flotantes como los del mundo mortal. La magia que había despertado en ella, junto con los dones de sus aliados, podía forjar puentes entre los dos mundos, pero solo si todos estaban dispuestos a colaborar. Elara sabía que la desconfianza entre las criaturas era profunda. Los dragones del viento, con su orgullo ancestral, se resistían a la idea de compartir su dominio con los seres de la tierra. Las esfinges, aunque sabias y pacíficas, temían que el poder de los humanos y otras razas pudiera alterar el equilibrio natural del reino. Y las auras, seres etéreos que se alimentaban de la energía celestial, desconfiaban de cualquier forma de magia que pudiera alterar la estructura del reino flotante. No obstante, Elara habló con pasión y determinación, y poco a poco logró ganarse la confianza de las criaturas, apelando a su sentido común y unidad. La solución que propuso era una alianza, no una dominación. Nuboria, aunque aislada, debía abrirse al mundo mortal, pero no para imponer su magia, sino para compartirla y aprender de los otros mundos. Elara quería que el reino flotante fuera un faro de sabiduría y paz, un lugar donde los secretos del cosmos pudieran ser estudiados y comprendidos por todos,
independientemente de su origen. Mientras los líderes discutían, Elara se retiró a la torre celestial, donde el viento parecía susurrar historias de épocas pasadas. Allí, en el silencio, recordó las palabras de su madre, la última reina de Nuboria antes de la caída del Rey de las Sombras: el verdadero poder no se encuentra en la magia, sino en el entendimiento. Aquellas palabras la inspiraron a emprender una nueva misión. Debía buscar un artefacto perdido, conocido como el Corazón del Cielo, un cristal de energía pura que, según las leyendas, tenía el poder de restaurar el equilibrio entre todos los reinos, tanto los de las nubes como los de la tierra. Elara se embarcó entonces en un nuevo viaje, esta vez más allá de los límites de Nuboria. Con ella viajaron Thorn, Selene, Erien, y un grupo de valientes guardianes elegidos por el pueblo. Juntos, se adentraron en las tierras desoladas fuera de los cielos, donde la magia era débil y las criaturas peligrosas vagaban sin control. Los humanos que habitaban esos reinos, lejos del resplandor de Nuboria, habían olvidado los viejos pactos y vivían en un mundo en ruinas, marcado por siglos de guerra y desconfianza. Mientras cruzaban montañas congeladas y bosques oscuros, Elara sintió cómo la magia del Corazón del Cielo la guiaba, pero también percibió una creciente oscuridad, algo más siniestro que aún se escondía en las sombras. Los hijos de la oscuridad, aunque derrotados, nunca desaparecieron por completo. Sus seguidores se habían dispersado, y algunos, al enterarse del regreso del Corazón, comenzaron a congregarse de nuevo, buscando obtener su poder para fines oscuros. A medida que se acercaban al lugar donde se encontraba el artefacto, Elara y su grupo fueron atacados por una horda de criaturas sombrías, invocadas por los seguidores del Rey de las Sombras. En medio de la batalla, Elara se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo el mal ancestral, sino aquellos que, al igual que el Rey de las Sombras, deseaban manipular el poder por codicia y ambición. La lucha no solo era por salvar su reino, sino por evitar que la magia cayera en las manos equivocadas. Finalmente, después de semanas de arduo viaje, llegaron a la Cueva de los Vientos Eternos, donde, según las antiguas escrituras, se encontraba el Corazón del Cielo. Allí, Elara enfrentó una última prueba: solo quien pudiera equilibrar su propio corazón con el flujo de la energía cósmica podría tocar el cristal sin desatar su poder destructivo. Elara, con su profunda conexión con los vientos y las estrellas, fue capaz de alinear su ser con la corriente mágica del artefacto, tocando el corazón y desatando una onda de energía pura que iluminó el cielo. El Corazón del Cielo, al ser despertado, no solo restauró la magia de Nuboria, sino que también abrió un portal entre los reinos flotantes y el mundo mortal, permitiendo una nueva era de colaboración y entendimiento entre todas las criaturas. Las nubes de Nuboria se unieron con los vientos del mundo mortal, creando una red de energía que sostenía ambos mundos en armonía. Con el regreso del Corazón del Cielo, Elara regresó a su reino, donde fue recibida como una heroína. Pero, aunque Nuboria había alcanzado un nuevo equilibrio, Elara sabía que el camino hacia la verdadera paz era largo y lleno de desafíos. La oscuridad nunca desaparecía por completo, y siempre habría quienes buscaran aprovecharse del poder de los reinos. Pero con sus amigos a su lado y el Reino Unido bajo su liderazgo, Elara estaba lista para enfrentar lo que viniera. Nuboria ya no era solo un reino flotante, sino un faro de esperanza para todos los mundos. Y en ese lugar, bajo las estrellas y las nubes, un nuevo capítulo de magia, aventuras y descubrimientos comenzaba a escribirse. A pesar de la restauración de Nuboria, una sensación de inquietud persistía en el aire. El portal entre los reinos flotantes y el mundo mortal, aunque una fuente de esperanza, también traía consigo nuevas incertidumbres. Con la apertura de ese portal, los humanos y otras criaturas del mundo mortal comenzaron a visitar Nuboria, trayendo consigo sus propios deseos, ambiciones y conflictos. Las criaturas mágicas que habitaban Nuboria, aunque en su mayoría dispuestas a la paz, no podían evitar la preocupación por la influencia de los mundos externos. Elara, consciente de este nuevo desafío, convocó nuevamente a la Gran Asamblea, esta vez no solo para restaurar el equilibrio entre las criaturas mágicas, sino también para abordar cómo manejar la relación con el mundo mortal. Sabía que la magia de Nuboria era poderosa, y aunque su reino estaba en paz, siempre habría quienes buscarían aprovecharse de ese poder.
Los humanos de los reinos cercanos a Nuboria, especialmente los reinos que aún luchaban entre sí, veían el acceso a la magia flotante como una oportunidad de oro para conquistar y expandir sus territorios. Durante la asamblea, Erien, el príncipe exiliado, presentó una propuesta audaz. Como hijo de una dinastía que alguna vez gobernó en las tierras cercanas, sugería la creación de una alianza entre los reinos de Nuboria y el mundo mortal, pero con una condición: una serie de leyes mágicas que restringieran el uso del corazón del cielo y la magia ancestral a aquellos que estuvieran dispuestos a someterse a un juramento de paz y cooperación. La idea de un código común para las razas mágicas y los humanos era ambiciosa, pero Elara, con su sabiduría recién adquirida, entendió que era necesario dar ese paso hacia un futuro compartido. Por otro lado, Selene, la hechicera de las sombras, planteó dudas. Aunque su magia de sombras era poderosa, su pasado lleno de traiciones la había hecho desconfiada. Temía que el poder que Elara había desbloqueado pudiera ser manipulado por aquellos con intenciones oscuras. En privado, le advirtió a la reina que, a pesar de la aparente calma, las sombras aún acechaban. Los seguidores del Rey de las Sombras, aunque dispersos, no desaparecerían tan fácilmente. Y los seres oscuros que alguna vez sirvieron a su causa habían comenzado a agruparse de nuevo, esta vez bajo un nuevo líder desconocido. Elara, al escuchar las preocupaciones de Selene, decidió enviar grupos de exploración a las regiones más remotas de Nuboria y el mundo mortal. Necesitaba estar preparada para cualquier amenaza que pudiera surgir, mientras continuaba con el delicado proceso de integración entre los mundos. El corazón del cielo era una fuente de poder inigualable, y su influencia debía ser cuidada con el máximo respeto. Un día, mientras Elara meditaba sobre la difícil tarea que tenía por delante, una extraña visión se le presentó en un sueño. Vio una figura envuelta en oscuridad, cuya presencia era poderosa y malévola. Era un ser que había estado en las sombras desde tiempos antiguos, un antiguo enemigo cuyo nombre solo se susurraba en las leyendas. Elara despertó con una sensación de urgencia, sintiendo que la amenaza que había percibido en su sueño no era solo una visión, sino una advertencia real. En el mismo instante en que Elara despertó, una figura misteriosa apareció en los límites de Nuboria. Era un hombre encapuchado, de rostro cubierto por una máscara de hierro, que proclamaba ser un emisario de las antiguas fuerzas oscuras. Se hacía llamar Zoran, el portador de la niebla, y decía ser el sucesor del Rey de las Sombras, dispuesto a reclamar el corazón del cielo para sí mismo. Zoran, como líder de una nueva facción de seguidores de la oscuridad, tenía la intención de sumergir Nuboria en una era de tinieblas aún más profundas que la que había vivido bajo el antiguo rey. La batalla contra él y sus seguidores sería más difícil que cualquier otra que Elara hubiera enfrentado antes, ya que Zoran no solo deseaba destruir a Nuboria, sino transformar todo el reino flotante en un refugio para las criaturas de la oscuridad. Elara, decidida a proteger su hogar y sus aliados, convocó a todos los guardianes del reino, incluyendo a Thorn, Selene, Erien, y otros guerreros mágicos que habían demostrado su lealtad. Los dragones del viento, los guerreros aéreos y los sabios de las esfinges también respondieron a su llamado, sabiendo que la batalla sería decisiva para el futuro de Nuboria. La guerra comenzó en los cielos. Zoran y sus seguidores, seres sombríos capaces de manipular la niebla y las sombras, atacaron las ciudades flotantes con una ferocidad desconocida. Los vientos, antes controlados por las criaturas de Nuboria, se volvieron erráticos y violentos, mientras las nubes oscuras cubrían el cielo. La magia del corazón del cielo, aunque poderosa, no era suficiente para contrarrestar las fuerzas de Zoran, cuya habilidad para manipular la oscuridad parecía haber alcanzado un nivel sin igual. En medio del caos, Elara comprendió que para derrotar a Zoran, debía usar no solo la magia del corazón del cielo, sino también el conocimiento ancestral de su linaje. Descubrió que el corazón no solo otorgaba poder, sino que, si se usaba correctamente, podía amplificar la luz interior de quien lo tocaba, purificando las sombras. Solo un corazón puro y sin miedo podría aprovechar su poder al máximo. En la batalla final, Elara se enfrentó cara a cara con Zoran, quien desató toda su magia oscura. La oscuridad lo rodeaba, pero Elara, guiada por su amor por su reino y sus aliados, invocó el poder del corazón del cielo. Con un destello cegador de luz,
purificó la niebla oscura que Zoran había invocado, y en un último acto de sacrificio, usó la magia del corazón para sellar a Zoran y sus seguidores en un abismo eterno, impidiendo que su oscuridad volviera a amenazar a Nuboria. Con la derrota de Zoran, la paz regresó nuevamente, aunque Elara sabía que el futuro seguiría siendo incierto. Aún así, el reino flotante estaba más unido que nunca. Las nubes brillaban con la luz de nuevas esperanzas, y los lazos entre los reinos flotantes y el mundo mortal comenzaban a consolidarse, impulsados por el sacrificio y la valentía de aquellos que lucharon juntos. Elara, ahora más sabia y experimentada, continuó su reinado, sabiendo que las aventuras y desafíos no terminarían. Nuboria, suspendida entre el cielo y la tierra, se mantenía como un faro de esperanza para todos, un lugar donde la magia y la paz coexistían, pero donde siempre había algo más por descubrir. A pesar de la victoria sobre Zoran, el equilibrio que Elara había restaurado en Nuboria no fue tan definitivo como ella había deseado. Aunque el mal había sido sellado, las semillas de desconfianza y la inquietud aún persistían en los corazones de algunos. Los humanos que habían llegado a Nuboria comenzaban a asentarse más allá de la gran frontera, creando pequeños asentamientos a lo largo de los límites del reino flotante. A pesar de que muchos de ellos eran pacíficos, otros traían consigo viejos rencores y deseos de poder. Los líderes de estas nuevas colonias, aunque inicialmente habían jurado lealtad a Nuboria, comenzaron a cuestionar la autoridad de Elara, sugiriendo que el reino flotante debía compartir más generosamente sus recursos, incluidos los secretos de la magia cósmica. Este nuevo desafío se presentó cuando un hombre llamado Kaelen, un líder carismático de una de las colonias humanas, comenzó a ganar seguidores. Argumentaba que el corazón del cielo y la magia de Nuboria deberían ser accesibles para todos, no solo para los habitantes de los cielos. Kaelen, aunque bien intencionado en sus palabras, no comprendía el peligro inherente a la magia de Nuboria, ni las consecuencias de liberar esa energía sin control. Su visión de un futuro compartido, donde todos tuvieran acceso a los poderes mágicos, comenzó a atraer a más y más personas, y la división entre los humanos y los nativos de Nuboria comenzó a profundizarse. Elara se vio obligada a confrontar esta nueva amenaza. En lugar de recurrir a la fuerza, como había hecho en el pasado, decidió que la única manera de evitar una guerra civil entre las razas era entablar un diálogo. Pero los problemas fueron más profundos de lo que parecía. Mientras negociaba con Kaelen y sus seguidores, Elara comenzó a notar un patrón extraño en los eventos que ocurrían a su alrededor. Sus sueños, que en el pasado la habían guiado hacia la verdad, se volvieron más turbios y enigmáticos. En ellos, Elara veía visiones de un nuevo enemigo, una figura que emergía desde las profundidades del abismo eterno, pero que parecía tener conexiones con la propia magia del corazón del cielo. Al investigar más a fondo, Elara descubrió que los seguidores de Zoran no eran los únicos que aún deseaban el poder del corazón. Había una antigua secta de hechiceros, conocidos como los custodios del equilibrio, que habían estado observando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar el poder que Elara había liberado. Esta secta, aunque no malvada en su origen, había sido formada para proteger la magia de Nuboria de aquellos que deseaban controlarla, pero sus métodos eran extremadamente estrictos y peligrosos. Creían que la magia debía ser sellada y protegida, a toda costa, incluso si eso significaba eliminar a cualquiera que intentara usarla sin su permiso. Aterrorizada por esta nueva amenaza, Elara se dio cuenta de que los custodios del equilibrio tenían la capacidad de desestabilizar todo lo que había logrado. Mientras Kaelen y sus seguidores continuaban su lucha por un acceso más libre a la magia, la secta avanzaba en secreto, infiltrándose en las ciudades flotantes y manipulando a los más influyentes, con el objetivo de despojar a Nuboria de su poder mágico, sin importar las consecuencias. Elara, al darse cuenta de la gravedad de la situación, convocó una nueva alianza. Esta vez, no solo para proteger Nuboria de la oscuridad, sino para enfrentar a una amenaza que podría poner en peligro tanto la magia como el futuro del reino flotante. Reunió a aquellos que todavía le eran leales, Thorn, quien había encontrado su redención tras los horrores de su pasado, Selene, que ya no era solo una hechicera de las sombras, sino una guardiana de la luz y la oscuridad, y Erien, quien seguía siendo un príncipe en exilio,
pero con la sabiduría suficiente para ver más allá de las políticas de poder. Juntos, viajaron a las antiguas ruinas donde se decía que los custodios del equilibrio guardaban su mayor secreto. En su búsqueda, se encontraron con viejas ciudades subterráneas, donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde las reliquias de los primeros días de Nuboria todavía permanecían intactas. Entre esas ruinas, Elara encontró un antiguo grimorio, el libro de la armonía, que revelaba que la magia de Nuboria no estaba destinada a ser controlada por una sola raza o individuo, sino que debía ser compartida entre todos los seres del reino y del mundo mortal, bajo un principio de equilibrio y respeto mutuo. Sin embargo, también descubrió que los custodios, al intentar sellar la magia del corazón del cielo, habían creado un ritual que podría desintegrar el propio tejido de Nuboria, haciendo que el reino flotante cayera al mundo mortal. Elara entendió que, para evitar esta catástrofe, debía encontrar una manera de restablecer el equilibrio, pero sin permitir que los custodios tomaran el control absoluto sobre la magia. El enfrentamiento final tuvo lugar en las cámaras subterráneas, en el corazón de la antigua fortaleza de los custodios. La batalla fue feroz, con hechiceros y guerreros de ambos lados enfrentándose en una lucha por el destino de Nuboria. Elara, al estar en posesión del libro de la armonía, comprendió que la clave para detener el ritual de los custodios no era destruirlos ni sellar nuevamente la magia, sino canalizarla de manera que pudiera unificar tanto el reino flotante como el mundo mortal, sin que ninguno tuviera el control absoluto. Con la ayuda de sus amigos y aliados, Elara activó un antiguo artefacto en el centro de la fortaleza, un catalizador de magia primordial que estaba destinado a ser usado solo en tiempos de gran necesidad. Con el poder del corazón del cielo, Elara fusionó las energías de ambos mundos, creando una red mágica que no solo restauró el equilibrio entre Nuboria y el mundo mortal, sino que también permitió que la magia fuera compartida por todas las razas y seres, sin que ninguno de ellos la dominara por completo. Los custodios, al darse cuenta de que su intento de proteger la magia había fracasado, se retiraron, pero no sin antes advertir a Elara que el equilibrio que había logrado no era eterno. Las fuerzas oscuras siempre estarían al acecho, y la paz solo se lograría si todos los seres mágicos y mortales trabajaban juntos en armonía. Elara regresó a Nuboria como la reina que había salvado su reino una vez más. Sin embargo, sabía que, aunque la paz había sido restaurada, el verdadero desafío sería mantenerla. A partir de ese momento, se comprometió a liderar con sabiduría, no solo protegiendo la magia, sino guiando a todos los habitantes de Nuboria y el mundo mortal hacia una era de cooperación y entendimiento mutuo. Nuboria, suspendida entre el cielo y la tierra, se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad para los mundos que la rodeaban. Y bajo las estrellas, Elara vigilaba, sabiendo que siempre habría nuevos desafíos, pero también que, con la magia de la armonía, nada era imposible de superar. Los años pasaron, y Nuboria floreció bajo el liderazgo de Elara. Los reinos flotantes y el mundo mortal, que alguna vez habían sido dos mundos separados por la distancia y la desconfianza, comenzaron a prosperar juntos. La red mágica que Elara había creado unió a todos los seres de Nuboria y del mundo mortal de manera que nadie, ni siquiera las criaturas más poderosas, pudieran controlar la magia sin las consecuencias de un desequilibrio. Las razas mágicas y humanas coexistían en una nueva era de colaboración, compartiendo conocimientos, culturas, y el vasto poder de la magia de Nuboria. Sin embargo, a pesar de la paz duradera, algo seguía inquietando a Elara. A menudo, al observar las estrellas, sentía una extraña presencia en las profundidades del universo, una sombra que nunca se desvanecía por completo. Había cumplido su promesa de restaurar la armonía, pero sabía que la magia misma era impredecible, y que la luz no podía existir sin la oscuridad que la equilibrara. A veces, en sus sueños, veía figuras envueltas en niebla, observando desde lugares lejanos. Y aunque había sellado muchas amenazas, sabía que el ciclo de lucha nunca se cerraría completamente. Una noche, mientras medía la energía que fluía a través de la red mágica, Elara sintió una perturbación en el tejido de la magia. Era pequeña, pero lo suficiente como para hacerla alertarse. La magia, aunque segura por el momento, no estaba completamente estable. Algo, o alguien, estaba manipulación de la energía que mantenía la paz.
Tras una profunda meditación, recordó las advertencias de los custodios: aunque la armonía era posible, siempre habría fuerzas que tratarían de romperla, que deseaban usar la magia a su propio favor. Al poco tiempo, un antiguo mensajero, un dragón sabio llamado Astrat, llegó a Nuboria con noticias inquietantes. En los confines más remotos del mundo mortal, un nuevo grupo había comenzado a manipular la magia a través de un método antiguo y peligroso, algo que se conocía como la magia del vacío, un tipo de magia que no surgía de la tierra ni del cielo, sino de la propia nada. Esta magia, aunque desconocida para muchos, había sido usada por antiguas entidades para crear caos y destrucción. Astrat había encontrado rastros de esta magia oscura en los límites del mundo mortal, donde el espacio entre las estrellas parecía distorsionarse. Elara sabía que debía actuar rápidamente. Si la magia del vacío llegaba a Nuboria, podría ser suficiente para deshacer toda la red mágica que había formado con tanto sacrificio. Pero para hacer frente a esta nueva amenaza, necesitaría una alianza aún más poderosa y más compleja. Esta vez, no bastaba con confiar únicamente en los guardianes del reino ni en los magos más experimentados. Tendría que buscar ayuda en lugares inexplorados, más allá de las fronteras de Nuboria y el mundo mortal. Después de consultar con sus más cercanos aliados, Elara decidió buscar a los guardianes del viento estelar, una antigua orden de hechiceros que habitaban en los reinos lejanos, fuera del alcance de las ciudades flotantes. Estos magos se especializaban en el control de la energía cósmica y conocían los secretos de los vacíos entre los mundos. Sin embargo, el costo de esta búsqueda no sería pequeño, los guardianes del viento estelar no eran fáciles de encontrar, y aquellos que deseaban su ayuda debían enfrentarse a pruebas difíciles, desentrañar antiguos acertijos y cruzar territorios desconocidos. La misión de Elara la llevó a un viaje profundo hacia los confines más oscuros de Nuboria y del mundo mortal. En su camino, fue acompañada por sus más fieles amigos, Thorn, Selene, Erien y una joven hechicera llamada Lyra, una talentosa maga de la luz que había sido su aprendiz durante los últimos años. Cada uno de ellos tenía una razón personal para unirse a esta nueva misión, ya fuera por lealtad, por amor a la magia o por un sentido de deber hacia el reino flotante. El viaje fue arduo y peligroso. Tuvieron que atravesar bosques de cristal que reflejaban sus peores temores, enfrentarse a criaturas que nacían de la oscuridad y superar las pruebas del pozo de los ecos, donde las voces de aquellos que habían fallado en su camino resonaban, desorientando y engañando a los viajeros. La conexión de Elara con la red mágica la guiaba, pero las fuerzas oscuras eran más fuertes de lo que había previsto. Finalmente, después de meses de viaje, llegaron a la caverna estelar, un lugar olvidado por el tiempo, donde los guardianes del viento estelar habían construido su santuario. Allí, se encontraron con Erindor, el líder de los guardianes, un hombre de edad avanzada con ojos que reflejaban las estrellas mismas. Erindor, aunque inicialmente reacio a intervenir en los asuntos de Nuboria, reconoció la amenaza que la magia del vacío representaba y aceptó ayudar a Elara. Erindor reveló que la magia del vacío no era un poder que pudiera ser simplemente destruido o sellado, como Elara había hecho con las fuerzas oscuras de Zoran. Era una fuerza que existía fuera del tiempo y del espacio, una magia que estaba en constante cambio, una especie de sombra primordial que siempre intentaría regresar, independientemente de cuántos ellos se crearan. Elara comprendió entonces que para enfrentar esta magia, tendría que ir más allá de la comprensión habitual de la magia, aprendiendo a equilibrar no solo la luz y la oscuridad, sino también los vacíos que existían entre los mundos. Con la ayuda de los guardianes del viento estelar, Elara aprendió un antiguo hechizo que podría sellar temporalmente la influencia de la magia del vacío, pero también descubrió que este hechizo tenía un costo elevado. Requería un sacrificio, no solo de poder, sino de parte de la esencia vital de quienes lo realizaban. Elara sabía que este sacrificio podría ser la clave para salvar su reino una vez más, pero no sin consecuencias. De regreso en Nuboria, Elara y sus amigos se prepararon para enfrentarse a la amenaza final. Mientras tanto, las sombras que se habían estado acumulando alrededor de Nuboria comenzaron a moverse con mayor fuerza. Las distorsiones en la magia del corazón del cielo se intensificaron, y el tiempo parecía dilatarse en algunos lugares. El fin de la era de paz estaba cerca,
y la última batalla por la supervivencia de Nuboria estaba a punto de comenzar. La batalla por el destino de Nuboria comenzó a forjarse en las vastas llanuras flotantes, donde la red mágica que Elara había tejido se encontraba con las distorsiones provocadas por la magia del vacío. En ese preciso momento, Elara comprendió que el sacrificio necesario para sellar completamente la magia del vacío no solo era suyo, sino que también debía ser compartido por todos los que luchaban a su lado. Los guardianes del viento estelar, aunque sabían lo que esto implicaba, estaban dispuestos a ayudar a Elara, como siempre lo habían hecho, pero la joven hechicera sabía que no podía cargar sola con el peso de un sacrificio tan grande. Mientras tanto, las fuerzas oscuras que se habían ido acumulando, lideradas por una figura sombría que Elara había reconocido como una antigua presencia, alguien cuyo nombre estaba perdido en los pliegues del tiempo, comenzaron a manifestarse de forma más concreta. El líder de la magia del vacío, que Elara pronto descubrió se llamaba Dracon, no solo era un hechicero maestro, sino un antiguo ser que había existido antes de la creación de Nuboria. Su existencia estaba vinculada a los primeros momentos del universo, cuando las energías primordiales aún luchaban por darle forma al cosmos. Dracon no era simplemente un enemigo, sino una fuerza primordial que buscaba restaurar el vacío que había existido antes de la creación. La guerra que se desató fue épica. Los cielos de Nuboria, normalmente un lugar de paz y serenidad, se oscurecieron con tormentas mágicas que se formaron cuando las fuerzas de la luz y las sombras chocaron. La red mágica que había mantenido el reino flotante en equilibrio comenzó a agrietarse, con grietas de oscuridad que se extendían por los cielos. Cada hechizo lanzado, cada batalla ganada, parecía ser borrada por la siguiente ola de energía vacía que Dracon desataba. Elara y sus aliados llegaron finalmente al centro de la batalla, donde el corazón del cielo brillaba con su última luz. En ese lugar, la magia del vacío era más potente que en cualquier otro, y el sacrificio debía hacerse allí, en el mismo corazón de la red mágica. Los guardianes del viento estelar comenzaron a formar un círculo alrededor de Elara, canalizando sus fuerzas y conjurando la magia necesaria para sellar el vacío. La joven hechicera, sintiendo que el peso de su misión recaía sobre ella, invocó el hechizo que había aprendido, una antigua conjuración que comenzaba a entrelazar las energías cósmicas, las de la luz y la oscuridad, con las que se formaba el mismo tejido de la realidad. Pero en el momento en que Elara comenzó a conjurar el hechizo, Dracon apareció ante ella, su figura flotando en el aire como una sombra de desesperación. ¿Crees que puedes sellar lo inmutable, Elara?, dijo con una voz que resonaba en las profundidades del alma. El vacío es la verdadera esencia de todo. Sin él, no hay creación, solo caos. Has estado jugando con fuerzas que no comprendes, y ahora el precio es más grande de lo que podrías imaginar. Elara lo miró fijamente, sin miedo, aunque sentía en su interior la tentación de rendirse. Sabía que Dracon representaba la sombra eterna, la ausencia que se esconde detrás de toda existencia. Pero también sabía que el vacío no podría ser permitido, pues sin la luz de la esperanza, el amor y la unidad, todo se desmoronaría. El vacío no es el origen de todo, dijo Elara con firmeza. Es un eco, una ilusión. La verdadera fuerza está en el equilibrio, en la capacidad de crear y sanar, no de destruir. Con esas palabras, Elara intensificó el hechizo. Las fuerzas cósmicas se desataron con una intensidad tan grande que incluso los cielos temblaron. Dracon intentó resistirse, liberando torrentes de oscuridad para interrumpir la magia. Pero Elara y los guardianes no flaquearon. La magia que había sido liberada por el corazón del cielo comenzó a rodear a Dracon, quien gritó de desesperación mientras su figura se desvanecía lentamente. En el clímax de la batalla, la red mágica de Nuboria explotó en una onda de energía que atravesó todo el reino. La luz y la oscuridad se entrelazaron en una danza de poder y sacrificio, y la magia del vacío fue finalmente sellada, empujada de vuelta hacia los confines más distantes del universo. Pero el precio fue alto. La magia que Elara había desatado en su intento de restaurar el equilibrio también comenzó a consumir su propia esencia. Su cuerpo y alma estaban siendo desgastados, y la energía que había usado para sellar el vacío estaba comenzando a desintegrarla. Antes de que Elara pudiera reaccionar, la voz de Selene la alcanzó.
y la hechicera de las sombras lanzó un hechizo de protección que retrasó el efecto del sacrificio. No te vayas, Elara, dijo Selene, con una mirada llena de desesperación. El reino necesita de ti. Necesitamos de ti. Pero Elara sabía que el sacrificio no era solo físico. Era un renunciamiento de su ser para mantener el equilibrio, para asegurar que la paz perdurara. La magia no es solo poder, Selene, dijo Elara débilmente. Es amor, es conexión, es lo que nos une. El equilibrio no puede ser mantenido sin sacrificio. Lo hago por todos nosotros, por Nuboria. Con esas palabras, Elara cerró los ojos y se permitió sumirse en el profundo descanso de la paz eterna. La magia que había tejido para salvar su mundo, y los sacrificios de tantos, se fusionaron en una vibración única que restauró el equilibrio de Nuboria. La red mágica se estabilizó, el cielo volvió a brillar y la oscuridad se desvaneció, pero Elara nunca volvió a caminar entre los vivos. Sin embargo, su legado no se desvaneció. Nuboria prosperó, y su sacrificio se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación. Los humanos y los seres mágicos aprendieron que, si bien la magia debía ser respetada, también debía ser compartida con responsabilidad. Elara, la hechicera que había unido dos mundos, siempre sería recordada como la salvadora de Nuboria, la que había comprendido que el verdadero poder de la magia radica en el sacrificio, en la unidad, y en el equilibrio entre todas las fuerzas del universo. Así, el reino flotante continuó su existencia, en armonía con el mundo mortal, siempre guiado por las estrellas y el legado de Elara, cuyo espíritu seguía vigilante, protegiendo el futuro de todos. A pesar de que Elara ya no caminaba entre los vivos, su espíritu permaneció en el aire, en las estrellas y en el tejido de la misma magia que había creado. Su legado no solo perduró en las historias, sino también en la forma en que los habitantes de Nuboria y los seres del mundo mortal vivían. En los siglos que siguieron a su sacrificio, se levantaron templos dedicados a su memoria, donde los sabios y los magos enseñaban a las nuevas generaciones sobre la importancia del equilibrio, del sacrificio por el bien común, y de la responsabilidad que conllevaba el uso de la magia. Pero como sucede con todos los grandes legados, los ecos del pasado eventualmente se desvanecieron en el olvido. Aunque los magos y las criaturas de Nuboria seguían viviendo en paz, con el tiempo, las generaciones que nacieron después de Elara comenzaron a tomar la magia como algo habitual, algo que podía ser usado sin considerar las consecuencias que ella había enfrentado. Los magos más jóvenes empezaron a experimentar con nuevas formas de magia, buscando poder sin entender completamente el equilibrio que Elara había mantenido con tanto sacrificio. En este nuevo periodo, surgió una amenaza silenciosa, un grupo de magos renegados que, buscando dominar la magia en su forma más pura, comenzaron a manipular el corazón del cielo, tratando de restablecer el equilibrio a su favor. Estos magos, conocidos como los hijos del vacío, eran descendientes de aquellos que habían sido tocados por la magia oscura de Dracon y, sin comprender la historia de Elara, creyeron que podían controlar la magia del vacío sin consecuencias. Elara había sellado la magia oscura, pero no había eliminado por completo su influencia. Y ahora, con la creciente arrogancia de los hijos del vacío, la distorsión en la magia comenzó a resurgir lentamente. Este grupo empezó a abrir pequeños portales a los vacíos, en busca de poder que les permitiera reinar sobre Nuboria y el mundo mortal. La magia comenzó a distorsionarse nuevamente, y las grietas que Elara había cerrado empezaron a abrirse. Entre los hijos del vacío había una joven maga llamada Lisandra, quien, al igual que Elara, poseía una conexión profunda con el corazón del cielo. Pero su falta de comprensión del sacrificio necesario para mantener el equilibrio la llevó por un camino peligroso. Mientras sus compañeros buscaban formas de alterar la magia para sus propios fines, Lisandra veía una oportunidad para restaurar lo que creía que era el verdadero propósito de la magia, liberar a todos los seres mágicos de los límites impuestos por la armonía. Desesperada por restaurar lo que había perdido, Lisandra comenzó a recolectar fragmentos de la antigua magia del vacío, despertando fuerzas que Elara había sellado con gran esfuerzo. En sus manos, estos fragmentos formaban una nueva amenaza, una magia aún más poderosa que la que Dracon había desatado. Fue entonces cuando un grupo de antiguos aliados de Elara, ahora dispersos por el mundo, comenzaron a percibir el cambio en la magia.
Thorn, Selene y Erien, quienes habían sido testigos de la batalla final, sintieron la perturbación en la red mágica. No podían dejar que la magia se desbordara nuevamente, así que, tras años de separación, se reunieron con un único propósito: detener a los hijos del vacío y evitar que lo que Elara había sellado se desbordara de nuevo. Elara, aunque ya no estaba físicamente presente, había dejado un vestigio de su poder en los lugares más remotos de Nuboria. Sus amigos, ahora mayores y más sabios, emprendieron un nuevo viaje para encontrar esos vestigios, con la esperanza de que la magia que había creado pudiera ayudarlos a contrarrestar la amenaza creciente. Mientras tanto, Lisandra, convencida de que podría romper las cadenas que mantenían la magia en equilibrio, se aventuró hacia el mismo corazón del cielo donde Elara había sellado la magia del vacío. Allí, rodeada de los fragmentos oscuros, intentó un hechizo que no solo desataría la magia oscura, sino que permitiría que la esencia del vacío se fundiera con la realidad misma, deshaciéndose del equilibrio y dejando solo caos y destrucción. Pero el costo de tal poder era mayor de lo que Lisandra imaginaba, pues el vacío no era solo una fuerza externa, sino una que exigía la vida de quien intentara controlar la totalidad de su poder. Cuando los antiguos aliados de Elara llegaron al corazón del cielo, se encontraron con una escena aterradora: el aire estaba lleno de distorsiones, las estrellas parecían apagarse y el mismo corazón parecía desmoronarse. Lisandra, atrapada por su propio deseo de poder, intentó completar el hechizo final. Thorn, Selene y Erien intentaron detenerla, pero no podían enfrentarse a la oscuridad de la magia del vacío directamente. Fue entonces cuando un susurro suave, una presencia conocida y serena, les alcanzó. Elara, aunque no estaba físicamente presente, dejó que su esencia hablara a través de la red mágica. En un último acto de sacrificio, Elara susurró palabras de sabiduría a los corazones de sus amigos, diciéndoles que la magia no podía ser controlada por la fuerza, sino solo por la comprensión. Lisandra, al escuchar la voz de Elara, vaciló por un momento, y ese instante fue suficiente para que los aliados de la hechicera la alcanzaran. Con el último aliento de Elara y el poder de sus amigos, lograron sellar de nuevo la magia del vacío, esta vez con una protección aún más profunda. Pero Elara, a través de su sacrificio, dejó claro que el equilibrio no podía ser mantenido solo por un acto heroico, sino por la comprensión y el respeto de todos hacia la magia. La batalla había terminado, pero las lecciones de Elara seguirían guiando a las futuras generaciones de magos, quienes entenderían que la verdadera magia no era un medio para el poder, sino una fuerza que debía ser protegida y respetada. Así, Nuboria continuó su existencia, con una paz más profunda que nunca, sabiendo que el sacrificio de Elara y de aquellos que la siguieron jamás sería olvidado. Las estrellas brillaban en el cielo, pero en lo más profundo de los corazones de aquellos que habían conocido a Elara, su luz seguía guiando el destino de todos. Con el regreso de la paz, Nuboria experimentó una nueva era de reflexión y crecimiento. El eco de los sacrificios pasados seguía resonando en las mentes de los habitantes, quienes comenzaron a valorar la magia no solo como una herramienta de poder, sino como un don sagrado que conectaba todos los aspectos de su mundo. Los magos, aprendiendo de los errores de las generaciones anteriores, fundaron nuevas escuelas donde se enseñaba la magia no solo desde el conocimiento, sino también desde la sabiduría del sacrificio y la responsabilidad. El legado de Elara, aunque marcado por el dolor de su pérdida, sirvió de brújula para guiar el futuro de Nuboria. Los hijos del vacío fueron dispersados y, en muchos casos, ayudados a entender los peligros de la magia que habían intentado dominar. Lisandra, quien había sido una joven ingenua en su deseo de poder, vivió el resto de su vida buscando la redención. En lugar de sucumbir a la oscuridad, dedicó su tiempo a enseñar a otros sobre los peligros de la magia del vacío, y cómo el verdadero poder residía en la armonía y el entendimiento. A través de los años, nuevos líderes surgieron en Nuboria, pero todos ellos mantuvieron una profunda reverencia por la red mágica y el sacrificio de Elara. Los guardianes del viento estelar, los antiguos protectores de la magia cósmica, volvieron a su misión original, asegurar que los vacíos entre los mundos nunca pudieran ser abiertos nuevamente, y que el equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad fuera siempre mantenido. Pero con el tiempo, las estrellas comenzaron a brillar de una manera diferente.
A medida que las generaciones pasaban, la historia de Elara se convirtió en una leyenda, y la lección de su sacrificio se desvaneció gradualmente en los rincones más lejanos del mundo. Las generaciones más jóvenes, aunque agradecidas por la paz que disfrutaban, comenzaron a olvidar los riesgos que habían enfrentado sus ancestros. La magia, aunque enseñada con respeto, también fue comenzando a ser vista como algo cada vez más separado de la responsabilidad que la había acompañado en el pasado. Fue entonces, cuando las primeras grietas en la red mágica empezaron a aparecer, que una nueva amenaza surgió, una que ni siquiera Elara había podido prever. Un nuevo tipo de magia, más poderosa que la que había existido antes, comenzó a manifestarse. Esta magia no era la magia del vacío, sino una forma de magia nacida del mismo corazón del cielo, una energía primordial que residía en las mismas entrañas del universo. A diferencia de la magia que Elara había manipulado para restaurar el equilibrio, esta nueva magia no era una fuerza de armonía, sino una que alteraba las leyes fundamentales del tiempo, el espacio y la materia. Su aparición no fue inmediata ni violenta, pero comenzó a filtrarse lentamente a través de las brechas que se habían formado en la red mágica. Lo que comenzó como pequeñas distorsiones en la magia de los viajeros y los hechiceros, pronto se transformó en un fenómeno que afectaba todo el reino de Nuboria. Los cielos se oscurecieron nuevamente, no por la presencia del vacío, sino por un resplandor extraño que surgía de las mismas estrellas, como si algo en lo más profundo del universo estuviera despertando. Elara, en su sacrificio, había dejado atrás un vestigio de su esencia en el corazón del cielo, pero ese vestigio no podía contener todas las futuras amenazas que surgirían. Había sellado la magia del vacío, pero la magia del corazón era más vasta y compleja, y ahora que el equilibrio había comenzado a desmoronarse, la próxima generación debía enfrentarse a la verdadera prueba de su comprensión y responsabilidad sobre la magia. Un nuevo líder debía surgir, alguien que comprendiera que la magia no era solo una fuerza para ser utilizada, sino una fuerza que debía ser comprendida, respetada y equilibrada. En esta nueva era, un joven llamado Kael, descendiente lejano de los antiguos héroes que habían luchado junto a Elara, comenzó a destacar. Kael no era un mago poderoso en los términos tradicionales, sino un joven pensativo, con una comprensión profunda de las fuerzas de la naturaleza y una conexión especial con el corazón del cielo. Kael había pasado su vida estudiando los antiguos textos que hablaban de Elara y su sacrificio. No solo había aprendido de su victoria, sino también de sus errores. Había entendido que la verdadera lección no era simplemente ganar la batalla, sino comprender las raíces del poder que sostenían Nuboria y el mundo mortal. Sabía que solo a través de la unidad, la sabiduría y el sacrificio personal podría restaurarse el equilibrio perdido. En una noche estrellada, mientras la luz de las estrellas parecía brillar con un resplandor inusual, Kael convocó a los líderes de los reinos flotantes y a los magos más sabios. En la sala de los antiguos textos, junto al corazón del cielo, Kael presentó su plan, un sacrificio colectivo, una nueva unión entre las razas mágicas, los humanos y los seres del vacío. Pero esta vez, el sacrificio no recaería solo en uno, sino en todos. Cada uno debía poner algo de sí mismo en el equilibrio de la magia, ya fuera su tiempo, su energía o su comprensión. Sin embargo, el sacrificio no estaba destinado a ser un acto de dolor, sino un acto de amor y entendimiento profundo. Kael creía que solo cuando todos los seres de Nuboria trabajaran juntos, sin importar su raza o poder, podrían restaurar el equilibrio perdido sin caer en los errores del pasado. Era un sacrificio de unidad, no de sufrimiento. A medida que los líderes y los magos comenzaron a comprender la magnitud de lo que Kael proponía, la magia del corazón del cielo comenzó a responder. El cielo brilló con un resplandor que nunca antes había sido visto, como si las estrellas mismas estuvieran observando, esperando el momento en que la magia fuera restaurada una vez más. Con el sacrificio colectivo de todos los seres, la nueva magia comenzó a tomar forma. Esta magia no era de poder ni de control, sino una magia de conexión, de equilibrio entre los mundos, entre los seres y entre las fuerzas primordiales. En ese instante, la red mágica se restauró, pero de una forma nueva. No era la misma magia que Elara había sellado, sino una forma de magia que podía ser entendida y compartida por todos, sin miedo ni avaricia.
La nueva era de Nuboria comenzaba, no con la promesa de poder sin límites, sino con la promesa de unidad, sacrificio y equilibrio. Y así, el legado de Elara, aunque perdido en el tiempo, continuó guiando a todos los seres de Nuboria hacia un futuro en el que la magia no era solo una fuerza de destrucción o creación, sino una fuerza de armonía y esperanza. Las estrellas brillaban en el cielo, y su luz seguía iluminando el camino de aquellos que comprendían que, al final, todo poder debía ser guiado por el amor y la responsabilidad. El sacrificio colectivo de Kael y los líderes de Nuboria dejó una marca indeleble en el tejido de la magia, pero lo que realmente transformó a la Tierra fue la profunda transformación en el corazón de cada ser. La unidad que surgió de ese sacrificio no fue solo mágica, sino humana. El corazón del cielo, ahora rejuvenecido, dejó de ser solo un símbolo de poder y control, y se convirtió en un faro de sabiduría, al igual que la esencia de Elara había querido originalmente. El mundo de Nuboria se convirtió en un lugar en el que la magia, lejos de ser algo que se poseía, era vista como algo que fluía a través de todos los seres, en cada rincón del reino. Las razas mágicas, que habían vivido separadas durante siglos, comenzaron a compartir su conocimiento y sus habilidades. Los humanos, ahora más conscientes de los peligros de la magia, comenzaron a enseñar a sus hijos no solo a utilizarla, sino a respetarla. Los magos, quienes antes vivían en torres aisladas, viajaban ahora por todo el mundo, ayudando a sanar la red mágica y educando a las generaciones venideras sobre la importancia de la conexión con las fuerzas naturales. Kael, el joven líder que había iniciado la transformación, se convirtió en un símbolo de la nueva era. Sin embargo, lejos de ser un hombre de poder absoluto, eligió mantenerse como un sabio errante, viajando de reino en reino, asegurándose de que la enseñanza de la unidad y la armonía no fuera olvidada. En su corazón, Kael sabía que el equilibrio no debía ser un estado estático, sino un proceso continuo, algo que debía ser cultivado día tras día, por cada individuo que viviera en Nuboria. Los guardianes del viento estelar, que habían sido los encargados de proteger el corazón del cielo, se convirtieron en los vigilantes de la red mágica restaurada. Su rol no era el de custodiar la magia como una fuerza aislada, sino el de mantener la paz entre las fuerzas cósmicas y los habitantes del mundo. En sus mentes y corazones, resonaban las palabras de Elara: la magia no es solo un poder, es un camino. Y solo quienes caminan con respeto hacia ella, podrán evitar los errores del pasado. A medida que pasaban las décadas, las antiguas leyendas de Elara y su sacrificio se contaban no solo como historias de heroísmo, sino como advertencias. La gente de Nuboria recordaba el precio de la arrogancia y la avaricia, y la necesidad de vivir en equilibrio con las fuerzas que les rodeaban. El corazón del cielo, aunque restaurado, seguía siendo un lugar sagrado, al que solo los más sabios y puros de corazón podían acceder. Aquellos que intentaran dominar la magia sin comprensión ni respeto, pronto aprenderían que no se podía jugar con fuerzas más grandes que uno mismo. La paz que siguió a la restauración de la magia fue profunda, pero no exenta de desafíos. Las nuevas generaciones que nacieron después de Kael y su sacrificio fueron más conscientes de la importancia de la unidad y la comprensión. Sin embargo, como en todas las historias, surgieron pequeñas corrientes de desconfianza y deseo de poder entre algunos. A veces, los viejos temores y la codicia despertaban en los corazones de aquellos que olvidaban las lecciones del pasado. Fue entonces que un joven llamado Elien, descendiente lejano de los hijos del vacío, comenzó a cuestionar la naturaleza de la magia que fluía a través de todos los seres. Aunque había nacido en un tiempo de paz, Elien sentía que la magia debía ser utilizada de una forma más audaz, sin las limitaciones impuestas por los sacrificios de antaño. Creía que los antiguos pactos de unidad, aunque nobles, habían sofocado el potencial de la magia, y que había un poder aún mayor esperando ser desatado. Elien, con su mente llena de sueños y ambiciones, comenzó a reunir a un grupo de seguidores que compartían sus ideales. Sin embargo, lejos de buscar la destrucción, como lo habían hecho los hijos del vacío, su objetivo era algo diferente: liberar a la magia de las cadenas de la armonía, y permitir que cada ser pudiera usarla a su voluntad, sin restricciones. Creía que si todos pudieran acceder a su magia más pura, el mundo de Nuboria podría finalmente alcanzar un estado de perfección, libre de las limitaciones de los viejos acuerdos.
Elien se aventuró hacia las ruinas del antiguo templo de Elara, buscando secretos olvidados y fragmentos de la magia primigenia que aún residían en el corazón de Nuboria. En su búsqueda, despertó fuerzas que habían permanecido dormidas durante generaciones, pero también desató un conflicto interno en el mundo, una vez más rompiendo el delicado equilibrio que Elara había logrado. Este resurgir de la ambición por la magia pura alertó a Kael, quien, aunque envejecido, había mantenido su conexión con la red mágica. Elien, al igual que sus predecesores, había olvidado las lecciones del pasado, y aunque su deseo de libertad parecía noble, Kael sabía que no podía permitir que la magia fuera liberada sin restricciones. En un mundo donde la magia era tanto un don como una carga, la libertad sin responsabilidad podría llevar al mismo caos que casi destruyó Nuboria en el pasado. Kael, junto con un consejo de sabios y líderes, se preparó para enfrentarse a Elien. Sin embargo, esta vez no sería una batalla de poder. El sacrificio de Elara había enseñado a Kael que el verdadero poder residía en la comprensión y el respeto, no en la destrucción. En lugar de enfrentar a Elien con magia, Kael le ofreció una oportunidad: entender los peligros de su deseo, y elegir restaurar el equilibrio o enfrentarse a las consecuencias de romperlo una vez más. Elien, al principio escéptico, se vio finalmente confrontado con la verdad de sus acciones. Al igual que Elara, se dio cuenta de que la magia no podía ser utilizada de forma egoísta, sino que debía ser compartida con el mundo, en armonía con todas las formas de vida. Así, al final, Nuboria aprendió otra lección. La magia, al igual que el equilibrio, no era algo que pudiera ser poseído por una sola persona o una sola raza. Era un hilo que conectaba a todos, y solo cuando se compartía con responsabilidad y sabiduría, podía traer paz y prosperidad a todos. La historia de Elara y su sacrificio vivió una vez más, pero esta vez con la esperanza de que las generaciones futuras nunca olvidarían el precio de la unidad y el sacrificio.